¿Cuánto tiempo? No tengo excusa. Bueno, sí, tengo una excusa muy buena, una excusa buenísima, magnífica. Me dirás, ¿qué te ha pasado, Natalia? ¿Te han pegado una paliza? ¿Me la merecería? Puede ser, no te digo que no. Lo que ha pasado ha sido que... Bueno, te lo voy a contar, pero así como entre tú y yo, es un secreto, ¿ok? Soy el paciente cero del virus T. Y me dirás, ¿y qué es el virus T? Pues para los fans del Resident Evil no será un misterio. Pero para los que no son fans, bueno, simplemente así resumiendo rápido, es el virus zombie, ¿vale? Sí, me infecté, no quiero saber cómo, bueno, supongo que sí, seguro que ha sido cosa de mi perra, estoy prácticamente segura. Y bueno, y ya está. Así que lo único que os puedo decir es que si oís ruidos fuera de vuestra casa, en la calle y demás, no vayáis con el móvil allí a grabar, ¿ok? No vayáis, ese es mi consejo. Es decir, si tú oyes ruidos y personas que gritan, tú corre en dirección contraria. Ya, ¿grabar para qué? ¿Merece la pena grabar por un mordisco? No, yo creo que no. En realidad, tardará, yo creo, ¿vale? Tardará bastante porque, que yo recuerde, solo he mordido a una persona y es a un amigo mío y no es de este país, así que entiendo que hasta que llegue aquí, a España, me refiero, pues tardará. No sé el nivel de mordiscos que se están llevando ahora, pero yo te digo que por mi parte, no. Por el momento, no. ¿Sabes qué pasa? Que a mí ir por la calle y morder a alguien random no me acaba de gustar, ¿sabes? O sea, me gustaría que fuera algo más, no sé, no te conocer un poco a la persona, ¿sabes? Mínimo. No pido más, un mínimo. Es decir, pero claro, no puedo ir por la calle y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y la persona, pues mira, yo me llamo John. Muy bien, encantada de John. Entonces ya, como nos conocemos, ¿no? Yo soy Natalia, tú eres John. Entonces, ¿qué pasa? Le puedo preguntar, ¿no? El siguiente paso es preguntarle, oye, John, ¿te puedo comer un brazo? No sé, es que tengo hambre. No, no se puede. Es raro y violento, yo creo. Aparte de que cualquier persona en su sano juicio te diría, no me comes ningún brazo, lo necesito. Así que bueno, ni un brazo ni lo que quieras, ¿me entiendes? Si te quiere comer un trozo de carne de la cara, pues bueno, la cara la uso bastante, así que no. Que yo sepa, ya te digo, yo no he hecho nada más. Pero claro, mi amigo no sé exactamente cómo se habrá portado porque le gusta mucho comer. Entonces, yo aquí ya no entro. porque muchas veces si recuerdo que vamos por la calle, ¿no? Soy culpable, lo siento. Y me decía, llévate estas salsas en el bolso, porfa. Y yo, ¿por qué quieres salsas? Pues muy fácil, porque tampoco le gusta la carne cruda exactamente, ¿no? Porque es así muy más dura, ¿no? Si te muerdes aquí un brazo, es como muy seco todo, muy difícil, ¿no? De masticar. Entonces, bueno, pues, y el sabor, la verdad es que no sé qué sabor tiene. Es difícil de explicar. No es pollo, ¿eh? No es pollo. La serpiente sí era pollo, si no me equivoco, pero el humano no es pollo. A lo mejor es otra cosa. A lo mejor es, no sé, es cordero. Entonces vamos por la calle y él pues dice, pues esta persona me interesa. Y bueno, pues saca sus salsitas, ¿no? Las salsitas picantes, porque es como que le pone mucha salsa a todo. Entonces necesita que haya mucha salsa. Un poquito de chorrito de sweet chili, ¿no? Y ya está. Y dirás, vaya, pero una sola persona no puede comerse tanta gente. Que no, Lisa, que no, ya te digo yo que sí. O sea, este señor, yo no sé qué clase de estómago tiene, pero podría comerse a una persona entera. No lo ha hecho porque no era necesario, ¿no? Además, él tiene cierta necesidad de expandir el virus. Si se come a la persona entera, bueno, entonces lo que se va a levantar de ahí va a ser como, no sé, un esqueleto que no se puede mover porque no tiene ningún tipo de músculo. Y me dirás, ¿y qué me estás contando, Natalia? ¿Qué me estás contando? Pues lo que te estoy contando es una historia random y completamente inventada. ¿Y qué significa esto? Esto simplemente es un ejercicio práctico, ¿vale? Es un ejercicio práctico para que veas, para demostrarte que de cualquier
tontería puedes sacar una historia maravillosa. Yo te he sacado una historia de zombies en un momento solo porque tengo este ojo aquí y estos morados aquí. Te parece que tengo una cara de zombie literalmente. Easy. Es más, vamos a demostrarlo así en plan rápido, ¿ok? Si todos estos son libros. La Natalia caótica agradece esto. Vale, esto no sé por qué está aquí, ¿ok? Soy muy random, así que seguramente me lo pondría y por lo que fuera acabo aquí. No pregunto. Y no es publicidad ni nada por el estilo, simplemente que muy bien para las puntas y ya está. Y yo lo necesito bastante. Esto de aquí, yo puedo sacar una historia, tú puedes sacar una historia y cualquier persona puede sacar una historia. Y lo gracioso es que cada persona, según lo que tenga en la cabeza, podrá ver unas cosas u otras, se fijará más en unos detalles que otros. Y a partir de ahí ya generará su historia. Por ejemplo, a ver si se enfoca, ¿ok? Una persona podría ver el color, otra persona podría ver el tipo de letra o esta cabecita de aquí, ¿ok? Yo veo la cabeza, pero dices, bueno, una cabeza es ok, ¿no? Sí. Vale, así a bote pronto, con una cabeza se me puede ocurrir, aparte de que es un producto de peluquería, ¿no? Entiendo que, bueno, una historia perfectamente válida sería un peluquero, ¿no? Que tiene cierta fama, ¿no? Y entonces, y su fama ha sido debido a los peinados que hace, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente va y él le peina. Él o ella, es que tampoco ahora hoy mismo me acuerdo. Para mí es un peluquero, puede ser la peluquera perfectamente, pero ahí cada uno a lo suyo. El peluquero hace eso y luego les dice a las personas, a los clientes, oiga, vente que te haré una foto porque te ha quedado el pelo exquisito, exquisito. Entonces, bueno, pues ellos van. El problema es que ya no sale de ahí. ¿Por qué? Porque lo que hace en lugar de retratarlos vivos, los retratan muertos. Bien, ¿entiendes, no? Entonces, ¿qué hay mejor para preservar un peinado, ¿no? que la cabeza en sí. Pues eso. Y ya está. Y él les hace las fotos y nadie se da cuenta de nada porque el Photoshop es magnífico. Ya está. Así es mi historia, ¿vale? Puedes tener otro tipo de historia, cualquiera, otra más bonita. Y mi gato será el próximo en morir si no calla. Perfecto. Entonces, siguiente. Por ejemplo, esto, ¿vale? Esto es un collar simple. Tú con este collar pues puedes ver cualquier cosa, puedes imaginarte cualquier cosa. Puedes imaginarte a una princesa gótica, puedes imaginarte una valla, puedes imaginarte una prisión, puedes imaginarte algún tipo de atadura. Te puedes imaginar, por ejemplo, un collar, ¿vale? El mismo collar, pero la diferencia es que, por ejemplo, alguien te regala el collar, ¿no? Muy amablemente. Alguien que no te quiere, te aviso ya. Y digamos que es una persona que no confía en ti, por X o por Y. ¿Y qué pasa? Que si tú dices alguna mentira, digamos que el collar se va estrechando. Y bueno, digamos que el margen que tienes, ¿no? Para decir mentiras no es muy grande, porque esto se estrecha un poco y se te queda un buen día, ¿me entiendes? Pues eso, otra historia, random completamente. Y así pues puedes hacerlo con 1000 cosas. Lo que mola de esto es que tanto tú como yo, como el vecino, la vecina, cualquier persona random de la calle, con un poco de imaginación, verá esto, verá el bote ese random de las puntas y por mucho que vea exactamente lo mismo que tú, jamás inventará la misma historia que tú. Jamás. ¿Por qué? Porque al final, digamos que el ser humano es fascinante. Nuestra mente es solo nuestra. No hay nadie, absolutamente nadie, que piense igual que nosotros. Nadie. Porque al final nuestra mente es el conjunto de muchas cosas, de las experiencias vividas, de nuestra educación, del pasado, de lo que vemos cada día, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de lo que nos interesa, de la gente con la que nos rodeamos, el ambiente, lo que leemos, lo que... infinito. Así que todo eso es lo que nos forma y es magnífico. Por eso, al final, una idea, yo puedo tener la misma idea que tú, exactamente la misma, pero a la hora de contarla, tanto tú como yo lo vamos a hacer diferente, porque somos diferentes y eso es magnífico. Entonces, al final, mucha gente que tiene miedo, ¿no?, de que me copien la idea, no te puedo explicar nada, tal, es secreto. Y yo a ver, lo entiendo, ¿vale? Si quieres mantener un secreto me parece correcto, es justificable, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque
nadie te puede copiar. Es más, aunque le explicara exactamente todo lo que pasa en la novela, la forma de narrar, todos los detalles serían diferentes. Entonces, mola mucho. Y tú puedes sacar una idea de lo que quieras. Si obviamente no sacaras una novela, o sí, de solo una idea, porque al final una novela no deja de ser varias ideas, ¿no?, hiladas, y ya forman una más grande. Pero sí, por supuesto, ya solo tener una idea ya puede ser la semilla de esa novela. Y a partir de ahí, regándola, puedes sacar 1.000.000 de cosas. Así que bueno, este vídeo es simplemente para demostrarte cuando eres escritor, cuando quieres sacar ideas, realmente no te van a parecer nada. Vas a ver, porque vas a observar el mundo con diferentes ojos. Y cualquier cosa, hasta la historia que te va a contar tu compañero de trabajo de que ha llegado tarde porque el coche de enfrente se le ha cruzado, ya tienes una historia. ¿Por qué se le ha cruzado? Hazte preguntas. Te preguntas y respóndelas. A tu bola, a tu manera. Invéntatelo. ¿Por qué se le ha cruzado? Pues mira, pues se ha metido una avispa dentro. Y esa avispa resulta que es una avispa mutada y le ha picado y ahora es cualquier cosa. Una avispa del sueño y ahora todos estamos dormidos, ¿sabes? Es magnífico. Hilando, puedes sacar 1.000 cosas. O sea que te animo a que realmente observes tu entorno, observes la vida con los ojos súper abiertos, con todos los sentidos a punto, y vas a descubrir que puedes generar ideas prácticamente de la nada. Prácticamente de la nada, mirando series, mirando películas, leyendo libros, leyendo revistas, leyendo recortes de periódico, paseando por la calle, escuchando una conversación random, en el metro, en el autobús, en el tren, todo, en el avión, lo que sea. Porque además, cuando tú sales afuera al mundo real, pasan cosas, siempre. Así que te animo a que salgas al mundo, experimentes y saques muchas buenas ideas para tus libros. Y ya está, un placer. Espero veros en mis próximos vídeos, que no van a ser tan randoms como este, ¿vale? Prometido. Pero me apetecía hacerlo, y más con esta cara de zombie, porque era perfecto. Era la excusa perfecta para enseñarte mi ojo, porque yo estoy orgullosa de este ojo. Punto. Y a quien no le guste, que no mire.